Estuvimos hablando acerca de cómo el Padre Celestial, hermanos, por su buena voluntad y propósito obra. O sea, veíamos cómo Dios tiene designios, ¿se acuerda? Tiene su voluntad, tiene planes y todo lo que Él planeó se va a cumplir. Porque Dios es soberano, porque Él tiene autoridad. Dice que Él hace que todo obre para bien. Entonces, tenemos esta seguridad. Ahora, mientras es verdad que Dios obra todo, también a nosotros nos toca una parte. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Claro que sí. Dios hace cosas, pero dice la Biblia, y lo leíamos en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, somos la obra maestra de Dios, que dice, creados en Cristo para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Me encanta que se lo saben de memoria algunos. Qué bien. Entonces, Dios nos incluye en su plan y eso es una tremenda bendición saber que, bueno, dice Señor, yo voy a hacer todo, pero quiero que tú hagas una parte. Si me apagas el aire de aquí, por favor. Está un poquito frío. Entonces, gracias por el entonces, es bien importante el que podamos entender, Señor, tú estás haciendo cosas hermosas, poderosas, tu plan, tus promesas, tus profecías, mandar a Cristo, resucitó de los muertos, envió su Espíritu, amén. Pero Él dice, hay una parte que te toca a ti. Y lo más hermoso, lo veíamos la vez pasada, es que aún la parte que nos toca a nosotros, dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, aún hermanos, las cosas que Dios preparó de antemano, Él nos da un impulso. Qué hermoso, ¿no? No estás solo tratando de ser cristiano, no estás solo tratando de vivir la vida cristiana. Él está produciendo de ti tanto el querer como el hacer. Amén. Es muy importante. Hay una acción del Espíritu Santo en tu vida. Él está provocando en ti un deseo. Yo decía la semana pasada de que estés aquí, tal vez dices, ay, no quiero ir esta mañana, hoy va a hacer calor, pero el Espíritu Santo te permitió vencer las cobijas. Y aquí estás esta mañana y esa es la operación del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Y ahora vamos a hablar de este siguiente versículo, vamos a leerlo, está ahí en Efesios 1, 12 al 13, voy en el número 2 romano, los que están viendo las notas, véanlas por favor. Dice en Efesios 1, 12, para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él, o sea en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Mire, es muy importante quienes están leyendo la carta. ¿Cuántos están leyendo la carta por lo menos una vez a la semana? Varios. Los que la están viendo, los que la están leyendo más, van a recibir más. El que más hambre tiene, más es saciado. Entonces, lea su Biblia diario y una vez a la semana lea Efesios. Ahí me dice uno de los líderes, ¿sabe qué? Con mi grupo estamos tomando bien en serio esto y la verdad estamos bien sorprendidos de que estamos aprendiendo, entendiendo, si nuestras vidas están cambiando. Me dice alguien, gracias a Dios por el libro de Efesios, impresionante. Entonces, mientras leemos Efesios, vemos cómo Pablo dice muchas veces, ustedes y nosotros. Y uno dice, bueno, ¿a quién se refiere cuando dice también, dice para que nosotros? Bueno, cuando dice Pablo nosotros, está hablando de los judíos cristianos. Los judíos fueron los primeros que escucharon el evangelio y dice nosotros, para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo. El evangelio llegó en primer lugar de todo el mundo, llegó al pueblo judío, al pueblo de Israel. Sí, ya. Entonces, por eso dice Pablo, para que nosotros que primero esperábamos en Cristo seamos para la alabanza de su gloria y en Él también ustedes. Cuando dice ustedes, ¿se refiere a quiénes? Se refiere a los gentiles, a los no judíos. El Señor está hablándonos y fíjese qué impresionante, nos está poniendo con la nación de Israel. Y la semana pasada, ¿se acuerda que vino alguien desde Jerusalén? Ariel Bloomington. Él estaba, y yo dije, qué tremendo cómo el Señor sincronizó, porque la prédica de esta semana es hablar cómo Dios unió nuestra historia con la historia de Israel. Qué tremendo, hermanos. Y la semana pasada él viene y nos habla de Israel. Yo les recomiendo, escuchen las 4 prédicas que trajo Ariel porque estuvieron muy claras, muy poderosas, muy como para nosotros en este tiempo y obviamente es la palabra. Entonces Pablo está hablando, nosotros los judíos cristianos y ustedes los gentiles cristianos
Y nos habla de una herencia que tenemos. Juntos, los judíos y los cristianos no judíos que estamos en Cristo, tenemos una gloriosa herencia. Y le voy a convencer a usted con la palabra. Vamos a leer Efesios 2 del 11 al 3 y luego 19. Dice, por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, ¿quiénes? Los gentiles, dice versículo 12, y acuérdense que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel. Yo nunca pensé, nací en México, todos nacimos en diferentes lugares. Yo jamás pensé que mi vida iba a estar ligada con Israel. Digo, bueno, este país a mí, ¿qué me importa? ¿Verdad? Uno ve las banderitas como las que sacamos y dice, ¿y yo qué tengo que ver? Todo tienes que ver con ellos. Porque dice, estábamos nosotros ajenos o apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, con Salomón. Hizo un nuevo pacto y nosotros ahora ya tenemos parte en esos pactos que Dios hizo, hermanos. ¡Wow! Dice, estábamos sin esperanza antes, sin Dios. Antes ¿cuántos teníamos algún tipo de ídolo en nuestras vidas? La verdad, teníamos idolatría, hermanos. Veníamos del mundo y teníamos unas ideas bien raras. ¿A poco no? Creíamos en imágenes y en cosas que no son Dios y las adorábamos. Entonces estábamos ahí en el mundo sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. El Señor nos acercó a su historia. Aun cuando no lo buscábamos, aun cuando no lo conocíamos, Él nos atrajo hacia Él. Qué hermoso. Versículo 19 dice, por lo tanto, ya no son extranjeros. O sea, nosotros no somos extranjeros en Israel. Si usted va para Israel, obviamente le van a pedir, su visa de entrada, lo que sea, aunque no piden ahorita. Pero nosotros tenemos una ciudadanía con ellos. Dice, ustedes ya no son extranjeros ni son forasteros, sino ¿qué son? Conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice? ¡Wow! Esto es muy poderoso. Tú y yo ahora, dice la Biblia, somos miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Por eso estamos hablando aquí en este anuncio de una mesa. Normalmente las familias se sientan en la mesa y comen y tienen comunión. Dice, ustedes ahora son miembros de la familia. Tienen parte en la mesa del Señor. Y de hecho vamos a celebrar la Santa Cena, que es la mesa del Señor. Mire, Efesios 3:6, para persuadirle todavía más. A saber que en Cristo Jesús, ¿qué dice? Los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¿Por medio de qué? Esto es tremendo, hermanos. Dios nos está abriendo los ojos, yo creo, a través de Efesios. La verdad es como que, ¿what? O sea, Pablo está en muchas partes de esta carta, dice ustedes y nosotros, y está hablando, ustedes tienen ahora una herencia. O sea, la herencia que Dios le prometió a Israel ahora es nuestra. Ahora, es importante que entendamos esto. Dios no ha desechado a Israel, hermanos. Aunque ellos todavía no creen, muchos de ellos, aunque ellos se apoyan en sus propias fuerzas, aunque hay paganismo en Israel, Dios hizo una promesa. Dios hizo un pacto que Él juró por sí mismo que lo iba a cumplir. Y ahora nosotros, por medio del Evangelio, somos participantes de esa herencia. Y Pablo quiere que tú entiendas. Por eso, ¿por qué que oramos tanto por Israel? No es por fetichismo, no es porque es de buena suerte. Es porque Dios tiene un plan y nosotros estamos un plan con Israel y nosotros estamos conectados a ese plan. Por eso sí nos importa lo que pasa en el Medio Oriente. Por eso decía la semana pasada Ariel, cómo es que dice, todo el mundo se está definiendo, o estás en contra de Israel o estás a favor de Israel. Si tú estás a favor, te vas a acarrear que la gente te critique, que la gente te ataque, porque si se han dado cuenta, hay un movimiento mundial pro-Palestina. Es increíble, no se han oído que dice Trans for Palestina, decía alguien. O sea, si una persona de ese estilo de vida se para en el Medio Oriente, la matan. Porque en el Islam está prohibidísimo todo ese estilo de vida. Y ellos dicen, estoy a favor de los que me quieren matar. Mátenme casi, como decía él. Somos como pollo para Kentucky Fried Chicken. Soy un pollo más y estoy a favor de Kentucky Fried Chicken. Por eso las vacas de
de Chick-fil-A son de que coman pollo porque no queremos que nos coman. ¿Se han visto cómo ponen a las vacas ahí pintando los dedos? Según eso, ¿eh? Porque diciendo, pues, coman mejor pollo, no coman vaca, ¿verdad? Están diciendo esas vacas. Y casi cuando hacen ellos digo, ¿qué están haciendo? Pero bueno, no es el tema ahorita, pero increíble. Entonces, Pablo como judío cristiano describe su herencia y después les dice a los gentiles cristianos, ustedes son coherederos. Esta herencia conjunta nos fue asegurada mediante la soberanía de Dios, porque Dios va a hacer que todo su consejo se cumpla. Amén. Y ese consejo nos incluye a los judíos cristianos y a los gentiles cristianos. Estamos unidos a eso, hermanos. Qué impresionante. Wow. Ahora, vale la pena aclarar o recalcar que no todos los judíos heredan el reino del Mesías. Si rechazan a Cristo, no hay salvación para ellos. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Cristo. O sea, ellos pueden tener yo soy de la tribu de Benjamín, soy ortodoxo, crecí en Israel, sí, pero si tú no crees en el Evangelio de Jesucristo y lo recibes como Señor y Salvador, no tienes salvación, porque el único medio de salvación es Jesucristo. Amén, amén. La palabra dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro camino. La gente dice, pues todos los caminos llevan a Dios. Con tal que tú creas en Dios está bien. No. Dios, ¿cuál Dios? Y si lo que te hablan no te lleva al evangelio de Jesucristo, es un falso evangelio. Mucho cuidado con esas cosas, hermanos. No todo lo que brilla es oro. No porque suena religioso, entonces ya está bien. Tenemos que tener discernimiento, especialmente en este tiempo que hay tanto engaño. Dios nos ayude. Entonces, estamos viendo cómo toda esta frase, yo les he dicho que desde el versículo 3 al versículo 14 es una gran frase. Hoy estamos casi terminando el versículo 14. Me dice, por fin, papá, vamos a salir. Porque él y yo platicamos mucho, porque ella predica en las tardes. Entonces, toda esta frase del versículo 3 al 14, el clímax de esto es incluir a judíos, cristianos y a gentiles. Pablo les está asegurando a los gentiles que estaban dispersos por toda Asia Menor, no solamente en Éfeso, que su herencia era segura en Cristo. Aunque llegaron a la salvación después de que Dios había estado lidiando con los judíos durante 2000 años, en Cristo los gentiles no estamos en ninguna desventaja. ¿Me estoy oyendo? La herencia que tienen los judíos cristianos también la tenemos nosotros, y todo se debe a la gracia soberana de Dios. Y dice, para que todos, tanto judíos como gentiles en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Hermanos, la gloria y la gracia de Dios es grandiosa. Él te incluyó a ti. Amén. Qué tremendo. Usted puede decir, bueno, yo vengo de un trasfondo indígena, tal vez mis padres no hablaban español, crecí en un ranchito, pero Dios nos escogió y nos incluyó en la nación santa. ¡Wow! ¡Qué impresionante, hermano! Somos privilegiados, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a la página 2, por favor, vaya conmigo. Amén. ¿Sí está tan caliente? Ok, dice, en Él también ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? Amén. Fíjese bien, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Estas dos frases son muy importantes, porque cuando dice la palabra de verdad, ¿quién es la verdad? Jesús. Exactamente. Entonces, el evangelio de la salvación es el evangelio de Cristo. Es lo que estamos entendiendo que Pablo nos dice aquí. Pablo les está diciendo que primero los judíos habían oído el evangelio y también los gentiles lo estaban escuchando. El evangelio son las buenas nuevas de salvación que nos refiere al perdón de pecados que hay en Cristo al poner nuestra fe en Él y nos arrepentimos. Yo quiero decirles esto, hermanos. Todos nosotros debemos de saber qué es el evangelio y saber cómo predicar el evangelio. Amén. ¿Cuántos alguna vez le han predicado el evangelio a alguien? Levante su mano. No todos. Bueno, hermanos, todos somos llamados a predicar el evangelio. No solo los pastores o los líderes. Usted es llamado a predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo. Amén. Porque ese evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, dice Pablo, y después al gentil. Qué
Increíble que la Biblia habla de eso tanto. Entonces, lo único que puede mandar a una persona al infierno es el pecado no perdonado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la redención? Que la redención tiene 3 tiempos. ¿Alguien se acuerda de eso? Dios nos redimió de nuestras transgresiones. Usted y yo éramos culpables, reos de juicio, culpables. Y por la sangre de Jesús, Él nos perdonó nuestras transgresiones. En el presente somos redimidos porque veíamos cómo es que Él ahora nos está librando de la herencia que traíamos. ¿Se acuerdas de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres? Y luego dice que nos dará un cuerpo sin defectos, un cuerpo redimido. Esa es la dimensión futura de la redención, ¿se acuerdan? Amén. Entonces, cuando una persona no ha conocido a Jesucristo, no ha creído, no ha puesto su fe en Él, su pecado no perdonado es lo que puede provocar que termine en el infierno. Vamos a leerlo para que se convenza. Versículo Efesios 2, 1 y 3 dice: en cuanto a ustedes, dice, estaban como en sus delitos y pecados. Versículo 3, en otro tiempo todos, fíjese cómo dice, ustedes, está hablando de los gentiles, ustedes estaban muertos en su idolatría, dice, pero dice, todos nosotros vivíamos en nuestras pasiones, no porque es judío ortodoxo o no porque es una judía, etcétera, no tiene sus pasiones pecaminosas. Aquí dice, en otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, o sea, estamos destinados a la ira. Tanto judíos como gentiles, antes de que se nos predicara el evangelio, estábamos bajo la ira de Dios, nos merecíamos el castigo por nuestro pecado. Amén. Entonces el Señor en Cristo nos permitió creer en el evangelio y recibir la salvación. Entonces, tanto judíos como gentiles, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo ambos somos salvos de la ira de Dios por su pura gracia. Amén. Por la sangre de Jesucristo, la hostilidad entre Dios y el hombre es quitada, y ahora tanto judíos como gentiles tenemos paz o reconciliación con Dios. Diga conmigo: yo tengo paz con Dios y tengo la paz de Dios. Amén. La paz con Dios es decir que ya no soy enemigo de Él. Ya Él no va a ser hostil conmigo, aunque yo me lo merecería, pero ahora por la sangre de Jesús yo estoy en paz con Él. Amén. Estamos en paz con Él. Gloria al Señor. Entonces, vamos a leerlo en la Escritura. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, o sea, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Eso. Para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Que nosotros estábamos lejos. Y nos anunció y dice, y paz para los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban los que estaban cerca? Así es. Pablo está haciendo esta distinción. A ambos, a través del evangelio, nos reconcilió por medio de la cruz, hermanos. Qué hermoso. Mira, a veces uno, cuando no entiende la cruz, está como, ay, pobrecito de Jesús. Y sí, bueno, fue terrible, pero tienes que entender qué estaba siendo hecho en la cruz. Que ese sacrificio estaba logrando la redención de la humanidad, del pueblo judío y de los gentiles que vivíamos en idolatría, en nuestras pasiones, en nuestro desorden, en nuestra locura. El Señor nos alcanzó y nos salvó y nos rescató. Bendito sea su nombre. Amén. Dice, Pablo dice, y también oren por mí para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza, que dice el misterio del evangelio. El misterio del evangelio es eso. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos que era un misterio? A ver, alumnos. Eso, algo que estaba oculto y que ahora fue revelado. Entonces, el misterio del evangelio es que, fíjese bien, el misterio del evangelio es que los gentiles estaban incluidos en esta paz con Dios, que trajo la obra de Cristo y que se recibe al creer en el evangelio. Yo les quiero dejar una tarea, hermanos, que es que esta semana le compartan a alguien el evangelio. A ver, allá de aquel lado, atrás. A ver, no, hasta atrás quiero escuchar el amén de las 4 filas de... Oh, sí, a ver las 4 filas, las 6 filas de allá. Amén, las filas de hasta por allá atrás.
Las de hasta allá atrás también. Eso. Hermanos, es que el evangelio es poder de Dios. Mire, lo que este mundo... Yo estaba pensando ayer mientras predicaba. Mire, cuando Pablo estaba predicando el evangelio y los apóstoles, el mundo estaba dominado por un imperio hostil, que eran los romanos. Y había mucho pecado y mucha locura, mucha violencia. Y la solución que transformó el siglo I no fue una reforma política, fue el mensaje del evangelio. Se quedaron muy serios. Así es, hermano. Nosotros, claro, vamos a votar que Dios, vamos a orar por las elecciones. Amén, ya anda ahí todo el ambiente de elecciones. Pero lo más importante es que usted predique el evangelio. Usted no puede cambiar el Senado de California, pero sí puede empezar con sus hijos, con sus vecinos, con sus trabajadores, con sus amigos, con sus familiares. Y ese mensaje fue lo que transformó el primer siglo, hermanos. El mensaje del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, fíjense, hemos hablado en el versículo 1 al 14 de cómo dice en el versículo 3 que Dios nos bendijo con toda bendición. Y hemos hablado la bendición de que nos escogió, la bendición que nos hizo santos, que nos llama fieles, que tiene una soberanía, que tenemos una herencia. Ahora, fíjense bien, todas estas bendiciones nos vienen por el evangelio y por la fe. Amén. Bien, hemos hablado cómo nos escogió, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Derramó su gracia dándonos entendimiento del misterio de su voluntad. Hemos obtenido una herencia junto con Israel. Tenemos un Dios que hace que todo obre de acuerdo a su plan. Entonces la siguiente pregunta es esta: ¿cómo es que la gloria de todas estas bendiciones se vuelven nuestras? ¿Sí me está oyendo? Le voy a hacer la pregunta otra vez. Hay muchas bendiciones que Pablo está nombrando una tras otra. Ahora, ¿cómo te apropias de ellas? ¿Y cómo pueden otras personas también apropiarse de estas bendiciones? ¿Sabe cómo? Creyendo en el evangelio. Creyendo en el evangelio de Jesucristo. Vamos a explicarlo. Porque mire lo que dice en el 1:13. Vamos a leerlo ahí. Dice, y habiendo creído en él, ¿qué es él? El evangelio de esta versión. ¿Qué dice? Fueron sellados. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, hermanos, no estamos buscando personas buenas, no estamos buscando tener un debate político, no estamos tratando de cambiarlas de religión, no estamos, en primera instancia, no es tanto invitarlas a la iglesia, aunque sí los invitamos, pero les queremos hablar de Jesucristo, porque Él es la verdad. Cuando Pablo utiliza la palabra el evangelio o la palabra de verdad, está diciendo que cuando Cristo es hablado, Él empieza a producir fe en la persona. Él es el que despierta la fe para que crean en el evangelio y reciban todas las bendiciones. El que tiene a Cristo tiene todas las bendiciones, porque todas las bendiciones son en Cristo. Y los que están en Cristo tienen la herencia prometida, que está asegurada. Amén. Entonces, no discriminamos a nadie, hermano. Ayer me tocó, les voy a contar rápido, estuve en un evento para pastores allá en la ciudad de Downey, en la iglesia llamada Final, y vino un hermano, se llama Lester Zimmerman. Él es un americano y él tiene un libro y hablaron de la ideología de género, y él nos estuvo hablando, ¿verdad?, de cómo él está sobre muchas iglesias. Él está como una figura apostólica. Y nos estaba diciendo que muchas personas están enfrentando ahora situaciones donde vienen los jóvenes confundidos con todas las cosas que están hablando, y cómo la iglesia puede recibir a los quebrantados. Si una persona lucha con su identidad, mire, el aceptar a alguien no quiere decir que aprobamos su conducta. El Señor nos acepta en Cristo, pero no prueba que seamos mentirosos, ni chismosos, ni enojones, ni gritones, ni nada de eso. Amén. Entonces, aceptamos a todos los que vienen, pero el Señor nos invita a una transformación. Amén. Entonces, Él nos decía, seamos iglesias abiertas. Y sí, hermanos, nosotros estamos para recibirlos a todos. Mucha gente con quebranto va a llegar a la iglesia y tenemos que saber cómo recibirla. No quiere decir que aprobamos su conducta, pero lo recibimos para que ellos reciban el mensaje y experimenten transformación. Amén. Amén. Ahora, fíjate, ¿cómo le hacemos para que esta salvación suceda en las vidas de ellos? Bueno,
hay que hacer lo que hizo Pablo. ¿Saben qué hizo Pablo? Les predicó de las inescrutables riquezas de Cristo. Tú eres llamado a hablar de las insondeables, interminables riquezas de Cristo. ¿Sí me estás oyendo? Háblales de lo glorioso que es Cristo para ti. Diles lo que hizo en tu vida. Eso es evangelizar. No es que seas teólogo, no es que tengas un doctorado, maestría, es que le cuentes lo maravilloso que es Cristo para ti. Vamos a leer lo que dijo Pablo en Efesios 3:8. A mí, dice, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio ¿de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, mire, yo estaba pensando, este evento Pasión por Jesús, yo estoy emocionado porque sé que el Señor nos va a traer más revelación de Jesús. Va a utilizar tiempos de adoración, predicaciones, ministraciones para que resplandezca más Jesús en mi corazón, en el de la iglesia, en las familias. Y de esa manera vamos a poder ser un impacto para el mundo, vamos a poder predicar a Cristo y vamos a ver salvación. Porque evangelizar no es entrar en un debate de qué religión o que si ustedes creen en esto, no, es hablarles de Cristo. Amén. Entonces les podemos hablar, por ejemplo, lo tengo aquí en el párrafo B, de lo que dice este capítulo de Efesios, por ejemplo. Ahí están algunas de las gloriosas riquezas que hay en Cristo. Fíjese bien, y cuando ellos oyen, vamos a la página 3, el evangelio, puede surgir la fe. Nadie se salva sin escuchar y creer en el evangelio. Nadie, hermano. Nadie se salva. Y tal vez son dos tareas, mire. Para que usted predique, repase todas las bendiciones que dice Efesios 1 del 1 al 14. Entonces, cuando usted predica, no va a inventar, usted va a decir, quiero contarte todo esto que estoy aprendiendo acerca de quién es Cristo, de la herencia que tengo, de lo maravilloso que es Él. Amén. Mire cómo dice Romanos 10:17. Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Cristo. Hermano, lo que necesita el mundo ahorita es esperanza. Necesita escuchar a Cristo y en muchos se va a despertar la fe. Hay gente que no va a querer. Tal vez tú le has hablado a un familiar y no quiere ni verte. Ya andas muy aleluya, ya todo es la Biblia, todo es la iglesia, me cuentas de tus retiros, de tus noches de ministración, ya me caíste gordo. No quiere, está bien. Pero usted sígale hablando, usted siga compartiendo, hermano. Porque un día puede dispersarse la fe en esa persona, que tal vez era atea, era anticristiana, era posmoderna o moderna, lo que sea. Amén. Y eso, vamos a ver por qué el evangelio de Cristo es el que despierta la fe para que la gente crea y sea salva. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 1, que ya estudiamos 1 de Pedro. Dice, pues ustedes, otra vez Pedro, ¿cómo habla de ustedes, verdad? Está hablándoles a los gentiles. Han nacido de nuevo, dice, no de padres mortales, sino de ¿qué? De la palabra de Dios que vive y permanece. Versículo 25. Y esta es la palabra de ¿qué? Del evangelio que se les ha anunciado. El evangelio de Jesucristo despierta la fe, hermanos. Y esa fe es la que trae salvación. Entonces, no se avergüence del evangelio. Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay gente que la Biblia y todo se le hace ridículo. Ay, eso de la Biblia, eso de la iglesia. Pero ellos, aunque tengan esa postura, es probable que algunos días cuando oigan el evangelio de Cristo, el Señor despierte la fe. Y esa postura anticristiana se derrita ante el amor y el poder de Cristo. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Qué tremendo. Entonces Pablo le llama al evangelio la palabra de verdad, lo cual está hablando de Cristo, quien es la verdad. Mire cómo lo dice en el 4:21, dice, si en verdad le han oído y han sido enseñados por él, así como la verdad está en ¿quién? En Jesús. Entonces, hábleles de Cristo, hermanos. Mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, a veces, me acuerdo que una vez llegó un testigo de Jehová y tocó a la puerta, ¿no? Ya visto que andan por ahí, no se ponen en los parques y ponen ahí como un tripié y están ahí con una sombrillita, ¿no? ¿Sí los han visto? Tienen ya diferentes estilos, ya a veces no tocan tanto a la puerta. Y yo le di, y una vez llegó uno y le dije, a ver, háblame de Cristo. No, pero le quiero hablar de no sé qué, de la atalaya. Le dije, no, háblame de Cristo.
Y no quería yo ponerlo en mal, quería que él se diera cuenta de que tenía una experiencia con la religión, pero no con Cristo. Tenía una experiencia con un grupo que lo quiere indoctrinar, pero no con la persona de Cristo. Entonces usted le puede compartir, déjame compartirte acerca de Jesús. No quiero hablar de la Biblia de los testigos, no quiero hablar de Charles Russell, no quiero hablarte de Jesucristo. Cuéntales, hermanos. Yo te animo a que seas una persona que le hablas de Cristo a uno de tus familiares. Yo soy de tal religión, soy católico. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de Cristo. Del que me salvó, del que me perdonó, del que me está transformando, del que viene pronto, de él te quiero hablar. Amén. Entonces, párrafo D, creer en la palabra de verdad, que es Cristo, y el evangelio de nuestra salvación es recibir a Cristo. O sea, creer en el evangelio es recibir a Cristo. El que cree en el evangelio recibe a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, tenemos todas las bendiciones. La fe también puede. Yo quiero dar esta definición de la fe, que la menciona un autor que me encanta. O sea, creer en Cristo es tener fe en Él. Amén. Y la fe también puede definirse como la facultad que Dios nos da de recibir y abrazar con gozo a Cristo y todo lo que Él todo lo que Él es, hace, promete, como nuestra confianza y tesoro. Mire, cuando oímos el evangelio, ya lo dijimos, usted lo oyó en su momento, por eso está aquí, amén. Porque usted oyó, yo me acuerdo cuando oí el evangelio mire, este mes cumplí 48 años de ser cristiano el día 26 de septiembre. Bendito sea el Señor, qué bendición. Y me acuerdo que cuando oí el evangelio, algo se despertó en mí. Yo creía un poco en Dios, aunque venía de un hogar ateo, pero había una intuición. Pero tenía muchos prejuicios porque mi papá nos había dicho, todo eso es manipulación, eso no es cierto y no sé qué tanto. Pero cuando oí el evangelio, algo se despertó en mí, fue la fe. El Señor, dice la Biblia, la fe es un don de Dios. Es algo que Dios les concede a ustedes, la facultad de creer en Cristo. Y no solamente de creer una vez, sino de seguir creyendo en Él y de recibir con gozo todo lo que Él es. Esa es la fe. Por eso yo estoy muy expectante de este evento Pasión por Jesús, porque quiero más de Cristo. Quiero que Dios me muestre más de las riquezas de Cristo, de la gloria de Cristo. Dice que en Él, fíjese, vamos a leerlo aquí en este versículo que como me encanta, Colosenses 2 y 3, dice, quiero que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué dice? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está escondido todo eso, hermano. Entonces la fe te hace creer al principio y mantener tu fe fresca te hace que siempre estés sediento. Amén. No es como que yo creí hace años y fue muy bonito, hermano, pero ya ahorita la verdad estoy medio rancio. No. Usted tiene que tener una fe donde yo decía que la fe puede definirse como la facultad que Dios nos da de recibir y abrazar con gozo todo lo que Cristo es. No es que ya pasaron 48 años y digo, no, pues yo ya oí todo, ya leí mucho la Biblia. Ya. No, que ya. No he ni siquiera empezado, como dice en inglés, I not even scratch the surface. Ni siquiera rasqué la superficie. Ahí dice que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría, una riqueza y una gloria tremenda. Nunca se canse, y si se está cansando, pídale, Señor, refréscame, renuévame, aviva mi hambre por Cristo. No quiero ser apático, indiferente, frío, cínico. No, yo quiero tener hambre de ti siempre, porque hay más y más en Cristo, hermanos. Amén. Wow. Aquí lo pongo, ¿no? Al principio de nuestro caminar con Cristo no sabemos todo lo glorioso que Él es. Yo dije, yo recibí a Cristo, pero no sabía quién era Él. Y después, poco a poco, digo, wow, Señor, todo lo que Él hace. Aquí pongo, la semilla de la fe genuina está lista y receptiva para ir creciendo. Mire, Dios nos dio una palabra profética hace más de un año que decía que nos iba a meter, ¿se acuerda? Hasta la cintura. ¿Alguien se va a acordar de eso? Que estábamos en los talones y nos iba a sumergir más. Pero ese sumergirnos más en Dios no es emocionalismo, es conocerle más profundamente.
Y yo creo que Dios está usando Efesios para que profundicemos. Para que pasamos del cristianismo superficial al cristianismo profundo, entendido, lleno de fe, de esperanza, de conocimiento, de convicciones del Señor. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición, hermano. Entonces, ese es nuestro llamado. Por eso a mí me encanta que este evento se llama Pasión por Jesús. Amén. Porque queremos apasionarnos por Él. Ok, vamos a ver la última parte de esta enseñanza, que es tremenda. Porque aquí Pablo dice lo que nos pasó, que tal vez no supimos tampoco, pero vamos a entenderlo. Fíjate, dice, vamos a repasar lo que hemos hablado hoy. En Él también ustedes, ¿quiénes son ustedes? Somos gentiles cristianos. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿quién es la verdad? Okay. Ahorita usted lee este pasaje y ya lo va a leer con mucho más entendimiento. Usted lo puede leer y decir, pues sabe qué dijo, que no sé qué. Ahora usted está entendiendo qué dice. Amén. Usted está profundizando. Eso es muy bueno, hermano. Está siendo más entendido lo que dice. El evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, ya vimos que es la fe, que dice, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto es muy importante. O sea que todo esto que Dios hace es, te voy a dar la fe para creer, vas a creer y te voy a dar las bendiciones, pero aparte te voy a sellar, voy a garantizarte que lo que voy a hacer contigo está certificado. Qué increíble, hermano, está tremendo. Dice, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea, el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. ¿Quién es el pueblo adquirido por Dios? ¿Y quién más? Los judíos cristianos y los gentiles cristianos somos el pueblo adquirido. Cuando lee esto usted ya lo tiene que entender y hasta lo puede explicar a alguien, ¿amén? ¿O no lo va a explicar? ¿Se le hace muy enredado? ¿Le está quedando claro? Entonces usted va a evangelizar esta semana. Eso, aleluya, amén. Eso está bueno, se está poniendo bueno esto, hermano. Esto está poniéndose buenísimo. Wow. Es que esta dice, o sea, garantiza nuestra herencia. ¿Cuál es la herencia que tenemos? A ver, examen. La herencia que tiene Israel. Todas las bendiciones prometidas, hermanos. Que el cielo va a venir a la tierra. Todo eso dice esa herencia. Hasta que llegue la redención o el rescate final. Por eso vimos que la redención tiene una dimensión futura. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios que está entendiendo. Usted me está poniendo a mí muy contento el día de hoy. Es que no hay cosa más preciosa que una iglesia entendida en la palabra, hermano. Es lo mejor que puede pasar. Usted va a estar firme, aunque vengan las tormentas de la vida, usted está firme. Está bien fundado en la palabra. Dice, para alabanza de su gloria, tanto gentiles como judíos. Entonces, para el contexto de la Escritura podemos saber quién fue el que nos selló con el Espíritu Santo. El Padre. O sea, Cristo mandó. Miren, en este pasaje se ve la Trinidad. El Padre mandó a Cristo, Cristo mandó al Espíritu, pero el Padre es el que nos sella. Y se lo voy a leer con la Biblia para que usted sepa que estamos hablando lo correcto. Por eso digo que en este versículo se ve la Trinidad. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 1, 21 al 22. Dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los judíos. Como ustedes, ¿quiénes son? Eso. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. El que tengas el Espíritu Santo es una garantía. Ya te dio el enganche, ya te dio el anticipo y Él está garantizándote que te va a entregar toda la demás herencia. Porque el anticipo es Dios mismo. El anticipo es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, si ya te dio lo más importante, dice, si ya nos dio a Cristo, ¿cómo nos dará junto con Él todas las cosas? Dice, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las otras cosas? Amén. No solo los judíos, sino también los gentiles que hemos oído el Evangelio y creímos en Cristo, fuimos también sellados con el Espíritu. Y aquí Pablo dice prometido. Muy interesante que dice el Espíritu Santo prometido. Y eso porque Dios lo prometió desde el Antiguo Testamento, se lo prometió a los judíos. Pues ya nos tocó a nosotros. Que ni pensábamos en eso. Usted y yo estábamos tal vez en idolatría, íbamos a un pueblito hacíamos barbaridad y media, pero ahora ya nos incluyó y nos dijo, a ustedes también les voy a dar el Espíritu Santo.
¡Wow! Vamos a ver una promesa del Antiguo Testamento, aunque ahí le menciono otras 4 más por si le faltaron. Después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes, ¿qué dice? Profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Si está diciendo, no hay distinción, porque en Cristo los ancianos, los jóvenes, los siervos, las siervas, los gentiles van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces quiero, nada más ya para terminar, explicar por qué dice sello. Para nosotros un sello tal vez no es tan importante que si cuando le sellan su pasaporte, por ejemplo, se lo pueden sellar para bien o para mal. Rechazado, ¡ay, qué horrible!, ¿no? O se lo pueden sellar para bien, ¿verdad? Le dieron su visa, le estamparon. Un sello tiene un tremendo significado. Entonces, cuando el Señor nos sella, tenemos que entender qué implica el sello. ¿Por qué dice que nos selló? Vamos a leer aquí el ejemplo de este rey Asuero. Lo que sucedió. Acuérdense que en el tiempo de Esther, quiero poner un ejemplo de lo que implica un sello. Primero, este hombre Asuero es engañado por Amán y él manda un decreto para destruir a los judíos. Fíjese qué cosa. Satanás desde siempre los ha querido destruir. Ese era el imperio persa. Desde entonces el imperio persa, que es Irán, quiere destruir a Israel. Porque Satanás tiene miedo de la simiente de Dios y él quiere acabar con ella. Entonces el rey hace un decreto. Esther, ¿se acuerdan que ayuna? Y ella junto con su su primo Mardoqueo, ellos hacen y llega ella delante del rey. Y el rey responde así. Esther 8:8 dice, redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, dice, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre, dice el rey, y sellado con mi anillo es imposible de revocar. O sea, si el Señor te selló, ya estás certificado. Ya quedaste marcado para bien, para toda tu historia, para toda tu eternidad. Bendito sea su nombre. Entonces, algo o alguien que tiene el sello del rey no puede ser revocado. Es una marca que nos certifica. Eso nos da una seguridad tremenda, hermanos, de nuestra salvación, de nuestra herencia, de quién somos. Por eso estamos hablando de la identidad de la iglesia victoriosa. Bendito sea su nombre. Es una validación y seguridad permanente. Los creyentes que recibimos el sello de Dios porque fuimos escogidos y redimidos, quedamos marcados por el Espíritu Santo, que es el anticipo o el enganche de toda la herencia que nos está preparada. Amén. Tenemos la seguridad de que nos traerá la redención final, porque ya nos ha dado esa primera parte que es el Espíritu Santo. Amén. Le quiero dar un último versículo para terminarlo de persuadir esta mañana. 2 Corintios 5:5 dice, es Dios, léalo conmigo, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Wow, vamos a dar un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie, hermanos. Qué bendición. Wow, Señor, qué precioso.